Libro de Génesis, el capítulo 50, empezando en el versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque sí cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: y aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y echaron allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les habían mandado. Pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos a orar. Padre, enséñanos de este capítulo final del libro de Génesis más de quién eres, el Dios soberano, quien tiene el control completo de todo. Enséñanos que no estamos en tu lugar para quejarnos de lo que haces o para pensar en lo que nosotros hubiéramos hecho. Señor, convéncenos hoy, por favor, de nuestro pecado y después anímanos con la gran verdad de tu soberanía.
Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hoy llegamos al fin del libro de Génesis, al mensaje final. Hemos estado estudiando ese libro por un poco más que un año. Para mí ha sido una gran bendición poder estudiar y meditar en la obra de Dios desde el principio del mundo. Y también para poder ver a Cristo en este libro. Y yo espero que haya sido una bendición y una ayuda para nuestra iglesia también. Para ayudarnos a empezar a entender el Antiguo Testamento. Desde el primer libro. De manera mejor y de manera más correcta. El Antiguo Testamento sí es para nosotros hoy en día. Hemos aprendido en cada mensaje, no solamente de la historia del mundo y la historia de Israel, sino también hemos visto aplicaciones para nuestras vidas hoy en día. Ejemplos que nos enseñan cómo vivir en nuestro mundo de hoy. Yo espero que todos hayan recibido un aprecio más grande para este libro. Y cuán práctico es. Y cuánto habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que hemos visto es que el tema del libro de Génesis es la obra de Dios desde el principio para bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo. Hemos visto claramente que la manera en la cual Dios lo hizo, la manera en la cual Dios bendijo a su pueblo y preparó el mundo para su Hijo desde el principio, es por medio de su soberanía, por medio de su control de cada persona y cada situación. No importa cuán oscuro todo parecía, no importa la maldad planeada, Dios ha sido soberano en cada evento de este libro. Él ha mantenido el control sobre todo. Al final de ese libro, en este capítulo 50, vemos esa verdad repetida una vez más. Como una conclusión, no solamente de la historia de José, sino una conclusión del libro entero. Enseñándonos una vez más que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que Él sabe mejor que el ser humano y siempre hace todo para su perfecta gloria y para nuestro bien. Vemos en este capítulo que José reconoció este hecho. José reconoció claramente la soberanía de Dios y lo expresó a sus hermanos para tranquilizarse a ellos y sus conciencias culpables. Y nosotros también necesitamos aferrarnos constantemente, cada día, a esta gran doctrina. Porque es lo que nos sostiene en los tiempos difíciles, es saber que Dios siempre tiene el control. Este capítulo final del libro de Génesis empieza con la sepultura de Jacob. Él había muerto al final del capítulo 49. Y vemos que en este capítulo 50 que José y sus hermanos cumplieron lo que habían prometido a su padre antes de su muerte, que le iban a enterrar en la tierra de Canaán y no en Egipto. Y cuando leemos los primeros 14 versículos de este capítulo, todo lo que tiene que ver con la sepultura de Jacob es un evento impresionante. Todos los ancianos de Egipto, dice, un escuadrón acompañando a esta familia extranjera a otro país para sepultar a este hombre que ellos casi no conocían. Jacob recibió muchísimo honor en su muerte de su propia familia y de los egipcios. Pero su muerte y su sepultura no son el enfoque de este pasaje. Solamente son usadas para preparar el escenario para lo que es el enfoque de Génesis 50. Y no solamente el enfoque de Génesis 50, sino como dije, el enfoque de todo el libro. Que Dios controla todo, que Él es soberano, completamente soberano sobre todo. Aún, escuchen, soberano sobre lo malo y lo pecaminoso. Es lo que vamos a ver. Quiero que nos enfoquemos mucho en lo que José dijo a sus hermanos en versículo 20. Ven sus Biblias conmigo. Versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
José reconoció esta verdad en su propia vida. Aun con todos sus sufrimientos y problemas y pecados, reconoció que Dios tenía el control de todo. Y por eso José no tenía que afanarse de las circunstancias, sino podía descansar y confiar completamente en su Dios. Y esta verdad, como digo, concluye perfectamente lo que hemos visto en todo el libro de Génesis. Y se aplica perfectamente a nuestras vidas también. Dios, desde el momento de la creación, ha estado demostrando su control sobre todo, aún con la caída. Aún con el pecado del mundo que resultó el diluvio, aún con los pecados de los patriarcas, Dios siempre mantuvo el control sobre todo, demostrando su soberanía absoluta. Dios encaminó todo a bien. Y Dios sigue haciendo eso para nosotros hoy en día también. Todas las cosas nos ayudan bien a nosotros que amamos a Dios, porque Él es soberano. Porque Él tiene el control de todo. Y cuando realmente creemos que Dios tiene el control de todo, podemos descansar y confiar completamente en Él. En primer lugar, vamos a estudiar que cuando creemos que Dios tiene el control de todo, podemos evitar la amargura y perdonar incondicionalmente. Cuando creemos que Dios tiene el control de todo, podemos evitar la amargura y perdonar incondicionalmente. Aquí, después de la muerte de su padre, los hermanos de José sentían otra vez la culpa por lo que habían hecho en contra de José. Tenían miedo de que ahora, después de la muerte de Jacob, José iba a tomar su venganza. Por eso ellos vienen a él en el versículo 15 y le dicen que Jacob, antes de su muerte, había mandado a José que perdonara a sus hermanos de lo que habían hecho. Cosa que, lo que sabemos de la historia, Jacob nunca había dicho. Pero ellos tenían tanto miedo. Su culpa reapareció. Y querían estar seguros que José no iba a hacer nada en contra de ellos. Por supuesto, nosotros sabemos que José les había perdonado hace años. Y seguro que nada hubiera sucedido en los años anteriores en Egipto para hacerles a sus hermanos pensar que José estaba esperando hasta la muerte de su padre para tomar su venganza. Pero hermanos, así es la conciencia culpable. Así es la conciencia culpable. Nos engaña. Hace que la vida sea insoportable. Porque estamos solamente pensando en las consecuencias posibles de nuestros pecados pasados. La culpa mata. Y por eso necesitamos estar seguros que nos arrepentimos en verdad y recibimos el perdón de Dios. Y después creer en el perdón que hemos recibido. Son dos cosas. Para el incrédulo, tú estás viviendo mucha culpa. A propósito, Dios quiere que sientas tanta culpa para que le busques a Él, para alivio. Porque no vas a encontrar alivio de tu culpa aquí en este mundo. Y para el cristiano, si eres cristiano verdadero, tienes que arrepentirte en verdad y creer después de que no hay razón para la culpa, porque Dios me perdona de todos mis pecados, no porque soy bueno, sino porque estoy en Cristo. Pero vemos lo que pasó aquí con esos hermanos de José. Sentían mucha culpa y por eso empezaron a mentir. Eso también sucede, ¿verdad, hermanos? Sentimos culpa por algo que hemos hecho y mentimos y mentimos y mentimos hasta que no nos demos cuenta de que estamos mintiendo. ¿Verdad? Humanamente hablando, los hermanos de José sí tenían mucha razón para temer la venganza. Porque habían hecho cosas terribles en contra de José. Pero otra vez, José ya les había perdonado hace muchos años y nada había cambiado. ¿Ustedes ven cómo José reaccionó cuando sus hermanos se acercaron a él y le presentaron esta petición de perdonarles? Al final del versículo 17 leemos, y José lloró mientras hablaban. Hermanos, ¿por qué lloró? De tristeza.
de que ellos no habían creído en su perdón incondicional. Tristeza que ellos todavía estaban esperando la venganza. Tristeza porque ellos estaban llevando tanta culpa todavía en ellos que ya no necesitaban porque Él les había perdonado. Qué reacción, ¿no? Increíble cómo reaccionó a eso. Entonces la Biblia aquí enfatiza una vez más para nosotros que José no estaba guardando ninguna amargura, ningún rencor en su corazón en contra de sus hermanos. Nada. No es como que él dijo que iba a perdonar a sus hermanos cuando su padre estaba vivo, pero cuando él murió dijo, ajá, ya es tiempo para tomar mi venganza. Nada de eso. No vemos nada de eso. Es obvio que Él les perdonó incondicionalmente, que no iba a cambiar su perspectiva ahora que su papá había muerto. De hecho, aún en este momento, cuando ellos se acercan a Él y otra vez, fíjense, otra vez ellos le acuerdan de lo que habían hecho, Él no dijo, sí, ¿verdad? Ustedes pecaron en contra de mí mucho. Sí, voy a hacer algo. No, José demuestra que aún recordando la ofensa, la puso a un lado. No, eso yo había perdonado. No voy a pensar más esta ofensa. Recuerden lo que estudiamos hace unas semanas, ¿no? Así es el perdón. Es no pensar más en la ofensa cometida. Si todavía está en tu mente cada día, si te levantas cada mañana pensando lo que la persona ha hecho en contra de ti, no has perdonado. Pero José sí. Se demostró mucho por sus lágrimas. Versículo 21 dijo, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Entonces no solamente dijo que les perdonó, sino también añadió que iba a seguir sosteniéndoles como lo había hecho. O sea, dice, nada ha cambiado, todavía les perdona, todavía les amo, nada va a cambiar aquí que nuestro padre está muerto. Yo creo que este evento en la vida de José nos da una oportunidad más de reflexionar en cómo José nos habla de Cristo. Cómo la vida de José profetiza lo que Cristo iba a hacer cuando vino a este mundo. Así como José perdonó a sus hermanos incondicionalmente, así somos perdonados por Dios por medio de Cristo. Incondicionalmente. Cristo compró nuestro perdón con Dios con su sangre. Por eso vino al mundo, por eso vivió de manera perfecta, para que pudiera llevar en sí mismo nuestros pecados y pagar por ellos y comprar nuestra salvación y nuestro perdón de su Padre. Pero no solamente que Cristo hizo todo para darnos el perdón del Padre, sino también Él nos perdonó. Porque fueron nuestros pecados que le mataron. Tuyos, los tuyos y los míos. Fueron nuestros pecados que le crucificaron. Fueron nuestros pecados que causaron la agonía física y espiritual que sufrió en la cruz. Los tuyos y los míos. Para el final de su vida, colgado en la cruz, Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Obviamente Cristo dijo esto hablando de los judíos que le crucificaron. Pero puesto que nosotros también éramos responsables por su muerte, podemos entender que Él estaba hablando de nosotros también. Cristo perdonó a nosotros, las personas que eran la causa de su muerte agonizante en la cruz. Tienes que entender eso. Dices, no, por supuesto Cristo murió, pero por pecadores, por narcos, por el presidente. Pero yo no soy tan malo. Pues sí lo eres. Todos nosotros somos pecadores viles. Todos nosotros hemos desobedecido a Dios en todo. Pero Cristo vino para perdonarnos. Primero tienes que reconocer que eres pecador. Y después ver que hay una solución para tus pecados. Solamente, únicamente en Cristo. Él nos perdona como sus hijos incondicionalmente. Y ahora es nuestro Señor y Salvador y hermano.
Así que nosotros también necesitamos perdonar de esta manera y no guardar ningún rencor ni amargura en nuestros corazones. No importa lo que otros han hecho en contra de nosotros, porque nadie ha hecho nada en contra de nosotros que es peor de lo que nosotros hemos hecho en contra de Cristo. No hay ninguna excusa válida para guardar rencor y amargura en tu corazón. Ninguna, bajo ninguna circunstancia. No, pero eso. No, ninguna excepción. Ninguna excusa, ninguna justificación. Puede ser difícil, claro. Pero es posible para el Hijo de Dios cuando entendemos y creemos y descansamos en la verdad de que Dios es absolutamente soberano, que Él tiene control de todo, absolutamente todo, incluyendo las situaciones más difíciles en tu vida. En segundo lugar, vemos que cuando creemos que Dios tiene el control de todo, reconocemos que no estamos en su lugar. Después de que los hermanos de José habían presentado su petición a él por su perdón, José respondió en el versículo 19 diciendo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esta es la base de la reacción correcta de José. Esta es la razón por la cual podía perdonar. Esa es la razón por la cual él no guardó rencor. Es la razón por la cual no tenía nada de amargura. Porque él entendió que él no estaba en el lugar de Dios. José confió en lo que Dios había hecho. No se puso a sí mismo en el lugar de Dios pensando en lo que él hubiera hecho en la situación o pensando en lo que Dios debería haber hecho en el pasado. Es lo que nosotros hacemos. Porque a veces pensamos que estamos en el lugar de Dios. Pero José reconoció esta verdad tan importante para el cristiano. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Y dice, por supuesto, pastor, cada persona conoce eso. ¿Sí? ¿En verdad? ¿Por qué te quejas tanto? Porque piensas que estás en el lugar de Dios. ¿Por qué no tienes fe en lo que Dios está haciendo? Porque dices, no, Dios no me ama, pobrecito de mí. Porque tú piensas, si yo estuviera en el lugar de Dios, las cosas sucederían de manera diferente. ¿Cuánto orgullo tienes? ¿Cuánto orgullo tengo cuando yo pienso así? La verdad es que no tenemos ni la más mínima idea de cuánto orgullo tenemos como seres humanos. No tenemos ni la más mínima idea de cuán orgullosos somos. No estamos en el lugar de Dios. José reconoció, como leemos en Romanos 9, que nosotros somos el vaso de barro y Él es nuestro creador. Y por eso, y escuchen bien, no tenemos derecho de altercar con Dios. Dios hace lo que quiera y no estamos en su lugar para juzgar o quejarnos o intentar a cambiar lo que Dios ha hecho. Podemos aplicar esta verdad, antes. Es muy interesante pensar aquí que en el caso de José, humanamente hablando, él casi estaba en el lugar de Dios. En el sentido de que él tenía casi poder ilimitado en Egipto. Él pudiera haber hecho lo que quisiera en contra de sus hermanos. Pudiera haberles matado, pudiera haberles hecho sus esclavos, cualquier cosa, tenía el poder. Pero no. Porque José reconoció la soberanía de Dios y que solamente él tiene el derecho de decidir cómo van las cosas en el mundo. Él reconoció que aun con todo su poder humano, no estaba en el lugar de Dios. Y esto hemos visto en todo el libro de Génesis. Que no estamos en su lugar y no tenemos el derecho de juzgar lo que Dios ha hecho, ni quejarnos de cómo son las cosas en este mundo. Por ejemplo, algunos, cuando leen el libro de Génesis, cuestionan ¿por qué Dios permitió la entrada del pecado en el mundo? ¿Por qué permitió la caída? ¿Por qué permitió tanto pecado que destruyó al mundo con el diluvio? Y la respuesta es simplemente porque así quiso.
Porque Él es Dios. Punto. Perdón, no hay otra respuesta. Y no estamos en su lugar para cuestionar sus decisiones o quejarnos de su plan. Él ha hecho lo que ha hecho y es siempre correcto, es siempre lo mejor para el mundo. ¿No lo entendemos? Ok, a veces no lo entendemos. Pero no cambia el hecho de que Dios no puede pecar. Que Dios siempre hace lo que es correcto. Eso es lo que significa creer en la absoluta soberanía de Dios. Hay muchas áreas de este libro en las cuales Dios no nos ha dicho por qué. ¿Por qué escogió a Noé y no cualquier otro hombre? ¿Por qué escogió a Abraham, idólatra? ¿Por qué escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué escogió a Efraín y no a Manasés? Porque sí quiso. No siempre recibimos la respuesta que queremos. Pero tenemos que entender todo. Pero no tenemos que entender todo, sino confiar en lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, porque no estamos en el lugar de Dios. Y creo que tenemos que aprender esta verdad en nuestras vidas, tal vez más que cualquier otra lección en la vida cristiana. No estamos en el lugar de Dios. No tenemos ningún derecho de cuestionar lo que hace o pensar en lo que nosotros lo hubiéramos hecho mejor o de manera diferente. Dios es Dios y tú no lo eres. No estás en el lugar de Dios. Nunca vas a estar en el lugar de Dios. Y tienes que entender esta verdad muy claramente. Esta verdad también se aplica al incrédulo. Es una cosa esencial para tu salvación. Si crees en una salvación que es diferente que la Biblia explica, si crees, por ejemplo, que Dios va a salvar a todos, o que tú puedes hacer obras para merecer tu salvación, si tú crees eso, nunca vas a ser salvo. Porque la salvación no es así. La salvación es cuando un pecador reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos y confía solamente en la obra de Cristo para su salvación. Pero si tú argumentas en contra de estos requisitos, si tú no ves tus pecados como grandes, si no entiendes por qué Dios no te puede salvar como eres, has caído en este problema. Te estás poniendo en el lugar de Dios y esto nunca funciona. La salvación es como Él dice que es. Y tú no puedes cambiar esto. Tienes que venir a Él en la manera en la cual Él ha provisto o no hay salvación. Obviamente esta verdad es esencial para el cristiano también. No estamos en el lugar de Dios. Él es soberano. Él sabe todo porque ha decretado todo. Él sabe mucho mejor que nosotros y tenemos que descansar y confiar en esta verdad o vamos a vivir en miedo y tristeza y frustración constantes. Y especialmente frustración, ¿verdad? Porque si tú tienes el hábito de cuestionar a Dios cuando las cosas no van como quieras, estás intentando ponerte en su lugar y nunca vas a estar contento ni satisfecho en Él. Vas a vivir frustrado toda tu vida. Es solamente cuando creemos honestamente que Dios tiene el control sobre todo, que podemos descansar y confiar completamente en Él y reconocer que no estamos en su lugar, que podemos vivir en paz. ¿Alguien aquí quiere vivir en paz? ¿Alguien aquí le gusta vivir en la frustración? No creo, ¿verdad? Yo no. Entonces tienes que entender, y no solamente entender, creer y confiar y descansar en el hecho de que Dios es completamente, 100% soberano. Él es Dios, tú no lo eres, confía en Él, aun cuando no entiendes. En tercer lugar, vemos que cuando creemos que Dios tiene el control de todo, podemos ver cómo Él hace algo bueno de algo malo. Podemos ver cómo Él hace algo bueno de algo malo. Es decir, continuando con su respuesta a sus hermanos, después de declarar que no estaba en lugar de Dios, José dijo en el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. José está diciendo, Dios es tan soberano,
Que puede tomar aún algo que es malo, que es pecaminoso, y usarlo para bien, encaminarlo a bien, así como hizo en esta situación con nosotros. La situación por la cual él pasó era muy fuerte. Sus hermanos le aborrecían, querían matarle, después le vendían. Todo esto en pecado. Sus hermanos pecaron en contra de él. Todo en desobediencia directa en contra de Dios. Pero Dios siempre tiene el control de la situación. Y Dios hizo algo bueno de algo malo. Porque aunque José sí sufrió y muchísimo en los siguientes años, Dios usó el hecho de que era esclavo en Egipto y aún por un rato un preso para cumplir su voluntad soberana para su pueblo y para mucha gente. Por medio de su tiempo en Egipto, por medio de todo lo que sufrí en esos años, Dios estaba preparando el escenario para exaltar a José en una posición alta en Egipto y usarle para salvar a la gente en Egipto y en Canaán para preservar la línea por la cual iba a venir el Mesías. Dios tomó algo malo, Dios tomó algo pecaminoso y lo usó para bien. Lo usó para demostrar su misericordia para con miles de gente, para cumplir su pacto y guardar a su pueblo vivo. Y no es la primera vez en este libro que Dios usó algo malo para bien. En el huerto de Edén, aún después del primer pecado, Dios dio la primera promesa del Mesías, de Cristo. Dios vistió a Adán y Eva con pieles, que quiere decir, les salvó por medio de la sangre, por medio de la promesa del sacrificio futuro. Durante los días de Noé, Dios destruyó el mundo, pero salvó a Noé y su familia en el arca. Dios llamó a Abraham de en medio del pecado de Ur. Aún con todo el pecado de Jacob, Dios le salvó y le usó. Y ahora, aún con todos los pecados de los hermanos de José, Dios usó la situación para preservar su pueblo a muerte, para que su hijo pudiera venir en el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios es tan soberano, tan poderoso, que puede usar aún lo que es malo y pecaminoso para cumplir su voluntad. Otra vez, por eso esto no vas a escuchar en el mundo ni en muchas iglesias. Dios es tan soberano, tan poderoso, que puede usar aún lo que es malo y pecaminoso para cumplir su voluntad. Porque si no, estamos diciendo que el pecado del hombre puede frustrar los planes de Dios. ¿Y quién quiere servir a un Dios cuyos planes pueden ser frustrados? Él no es el autor del pecado, Él no lo causa, pero el pecado tampoco está fuera de su control. Es una lección muy, muy importante para nosotros. Cuando otros pecan en contra de nosotros, cuando nos atacan y nos ofenden, Dios puede usarlo para bien. Estamos en las manos de Dios y nadie nos puede ni tocar sin su permiso. Y si Él lo permite, hay una razón. Porque es soberano, porque tiene todo el control y podemos descansar y confiar en esta verdad. Esa es la verdad en cuanto aún a nuestros propios pecados. Dios puede usar aún nuestras caídas para el bien, para cumplir su voluntad. Eso es la verdad bíblica. Eso no es ninguna excusa para pecar y pensar, Dios va a caminarlo para el bien, entonces no me importa, no tengo que hacer nada. Eso está mal, eso también es pecado. Es decir, personas dicen, no, tú no puedes predicar eso porque las personas van a tomar esto como excusa para pecar. Posiblemente, pero no son cristianos. Si eres hijo de Dios, entiendes que el hecho de que Dios puede usar aún tus pecados para el bien no te da permiso a pecar. ¿Ok? Pero siempre hay esperanza para el Hijo de Dios. Cristiano, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho en contra de Dios? Dios lo puede encaminar para el bien. Si te arrepientas
y regresas a Él. Para el Hijo de Dios no existe una situación sin esperanza. Porque tu Dios es grande y poderoso y puedes confiar y descansar en su soberanía. Otra pregunta. Incrédulo, ¿qué has hecho? Dios te puede salvar. No importa quién eres o lo que has hecho. Solamente necesitas obedecer su mandamiento de arrepentirte y creer en Cristo y únicamente en Cristo para tu salvación. No hay nadie tan pecaminoso o tan malo que Dios no le puede salvar. Arrepiéntete hoy y ruega por la salvación. Finalmente en este pasaje vemos que cuando creemos que Dios tiene el control de todo, podemos tener fe aún en la muerte. Este capítulo y todo el libro de Génesis terminan con la muerte de José. Pero por terminar con la muerte no quiere decir que termine en tristeza y desánimo. Ante todo porque recordamos que para el cristiano la muerte es un tiempo de regocijo y alegría. Como leemos en el Salmo 117:15, estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Pero tampoco podemos pensar en la muerte de José como algo demasiado triste como para terminar un libro, porque leemos en Hebreos 11:22, en ese capítulo de la fe. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Muy interesante ver aquí la semejanza, pero también la diferencia entre Jacob y José en cuanto a lo que mandaron en cuanto a sus cuerpos antes de morir. Los dos mandaron que sus familiares no les entierren en Egipto, sino en Canaán, ¿verdad? Pero tienen dos diferentes razones. Jacob quería estar sepultado donde estaba su familia y la tierra en donde había vivido. Pero José dio otra razón, versículos 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esa tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Aquí José profetizó que Dios iba a visitar a su pueblo, a hacerles subir de Egipto para regresar a la tierra prometida, la tierra que juró Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Vemos aquí que José estaba al punto de morir, en su lecho de muerte. Pero en el momento de su muerte, no estaba enfocado en sí mismo. ¿No? Estaba demostrando fe al final de su vida. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe ha sido un tema repetido una y otra vez a través del libro de Génesis, y no voy a repetir todas las instancias en las cuales hemos visto la fe. Pero podemos concluir todo lo que hemos aprendido de la fe en esta manera. Podemos tener fe en Dios en cualquier situación, si honestamente creemos que Él tiene el control de todo, que su soberanía es usada siempre para su gloria y para nuestro bien. Si no crees eso, no puedes tener fe, o tu fe será muy débil. Porque si tu fe está basada en lo que tú quieres que suceda, realmente no es fe, ante todo. Pero si tu fe está en un Dios que hace cosas que no entiendes y de todos modos aceptas lo que hace, esa es fe. Podemos tener la misma confianza como José. Ahora nosotros vivimos en nuestro Egipto. Vivimos en el mundo. Pero no pertenecemos aquí, hermanos. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, que esperamos a una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Anhelamos una patria celestial que es nuestra debido a nuestra salvación. Nuestra fe está en el hecho de que todo lo que sufrimos aquí es parte de nuestra preparación para la vida eterna. ¿Alguna vez lo has pensado así? Todo lo que sufres ahora y aquí en este mundo es parte de tu preparación para la vida eterna.
Dios sabe lo que está haciendo. Y por eso, aún en la muerte o cualquier tribulación fuerte, podemos tener fe. No es posible si descansamos en nosotros o si confiamos en nuestras ideas y en nuestras fuerzas. Pero cuando reconocemos que Dios tiene el control, que Él es completamente soberano, aún en la muerte, aún en la tribulación, podemos demostrar una fe firme y una confianza en nuestro Dios. Por supuesto, la razón por la cual podemos confiar tanto y descansar en la soberanía de Dios es porque en su soberanía siempre nos hace bien por medio de Cristo. Es decir, y tal vez es la cosa más importante de este mensaje, entonces escuchen bien. Cristo es nuestra garantía de que la soberanía de Dios es para nuestro bien, para nosotros que somos los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo puedo estar completamente seguro que todo lo que pasa en mi vida como cristiano es para mi bien? ¿Cómo puedo estar seguro? Pues la Biblia dice, estás en Cristo. Y Dios no puede hacer nada que va a destruir a su Hijo unigénito, tampoco a ti. Cristo es tu garantía de que el Dios siempre ejerce su soberanía para tu bien. Por eso citamos tanto Romanos 8:28, ¿no? Que todas las cosas les ayudan bien a los que aman a Dios. Un versículo hermoso. Pero aunque sabemos ese versículo, aunque amamos ese versículo, a veces no nos damos cuenta del contexto. Quiero que lo hagamos. Vamos a leer Romanos 8:28 a 39. Yo voy a leer en voz alta, ustedes van a seguir con la vista. Romanos 8:28 a 39. Porque sí es la verdad, todas las cosas nos ayudan bien a nosotros que amamos a Dios. ¿Pero por qué? ¿Dónde está la garantía? ¿Dónde está la confianza, esta promesa? Está en el contexto. Vamos a verlo, ¿ok? Romanos 8, empezando en el versículo 28 hasta el versículo 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cantados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué dice que todas las cosas nos ayudan bien a nosotros que somos los hijos de Dios? ¿Por qué? El contexto nos dice, porque Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Porque Cristo es el que murió y resucitó, que intercede por nosotros. Porque no podemos estar separados del amor de Cristo, ni el amor de Dios en Cristo Jesús. Todo tiene que ver con Cristo. Todo.
Si estás en Él, cubierto con su justicia y salvo por su sangre, no hay nada que te puede destruir. Nada. Estás en Cristo. Y por eso Dios te trata como su hijo. Y puedes confiar y descansar en el hecho de que Él tiene el control y que siempre ejerce ese control para tu bien. Entonces, así concluye el libro de Génesis, con la gran verdad de la soberanía de Dios. Con el hecho de que Él tiene el control completo sobre todas las cosas y todas las personas y todos los eventos. Dios creó todo perfecto. Creó el mundo, al ser humano, todo era muy bueno. Dios hizo todo exactamente como Él quiso. Y aún después de que Él permitió la entrada del pecado en el mundo, Dios nunca perdió el control. Dios nunca perdió su soberanía, sino la demostró de manera más clara a través de toda la historia primitiva, bendiciendo a su pueblo y preparando al mundo para Cristo. Dios hizo en ese libro todo como Él quiso. Protegió a su pueblo, organizó los eventos para cumplir su voluntad. Y Dios sigue haciendo lo mismo para nosotros hoy en día. Para nosotros que somos sus hijos amados. Él demuestra su soberanía y control en cada situación, siempre para su gloria y siempre para nuestro bien. Esa es nuestra única confianza. Esa es la base de todo lo que somos y todo lo que creemos como cristianos. Dios es absolutamente soberano. Dios tiene control de todo. Y cuando creemos esto, cuando creemos que Dios tiene el control de todo, absolutamente todo, podemos descansar y confiar completamente en Él. Vamos a orar. Padre, enséñanos esta verdad tan importante, que tú tienes el control de todo. No importa lo que vemos, no importa lo que entendemos o no entendemos, tú sabes mejor que nosotros. Tú eres absolutamente soberano. Te pedimos por aquellos aquí que todavía están intentando hacer los reyes de sus propias vidas. Por las personas aquí que todavía están intentando hacer los soberanos de sus propias vidas. Esas personas necesitan ser salvas, Señor. Necesitan ser quebrantadas. Necesitan reconocer su pecado. Y la única solución a su pecado, que es la obra de Cristo. Te pedimos que tú obres en cada corazón en ese lugar que nos has convertido. Para que vean su necesidad. Para que rueguen a ti. Para la salvación que tanto necesitan. Para nosotros, tus hijos, sí creemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero, Señor, nos cuesta tanto trabajo vivir a la luz de lo que decimos que creemos. Enséñanos otra vez cuán importante es esta verdad. Enséñanos a confiar en ti aun cuando no entendemos, o especialmente cuando no entendemos. Ayúdanos a descansar y confiar en tu soberanía en cada parte de nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.